Damos inicio con el tema del caso 3, siempre en la depreciación en línea recta, pero ahora vamos a ver entonces cuando un activo se compra usado y se compra a inicio del año, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cuál es el procedimiento cuando el activo que se compra por parte de la empresa no es un activo nuevo, sino que es un activo que ya había sido utilizado anteriormente. En este caso, entonces, cuando el activo es comprado o usado, el Reglamento Especial de Depreciaciones, en su artículo 11, establece que se reconoce como vida útil de los bienes que se adquieren reconstruidos o usados 2/3 de la vida útil de los activos correspondientes a los bienes nuevos. O sea que todo aquel activo que se compra usado, que nosotros ya sabíamos que su vida útil, por ejemplo, eran 5 años o eran 6 años, para aplicar la depreciación, en este caso, entonces nosotros no la vamos a aplicar por el total de la vida útil, tomando como si fuese un activo nuevo, sino que en este caso vamos a determinar primero la vida útil aplicando o multiplicando la vida útil del activo por 2/3, porque su vida útil entonces ya no va a ser el 100%, sino que solo va a ser 2/3 partes de lo que vale de la vida útil del activo, ¿verdad? Tenemos aquí el ejemplo. La constructora Williams y Asociados compra un equipo de pavimentación para concreto usado, el activo, ¿verdad? Por 90,000 lempiras. Dicha compra se realizó el 3 de enero de 2020 y según el reglamento, este activo tiene una vida útil de 6 años. ¿Cuánto será la depreciación del activo? Entonces aquí ya vemos nosotros que a diferencia de los activos anteriores, este activo no se compró nuevo, sino que se compró usado. Y tenemos que la fecha de compra fue el 3 de enero, o sea que se compró a principios de año, pero el activo es usado. Para desarrollarla entonces la aplicación de la fórmula es la misma. Depreciación es igual a costo menos valor residual entre vida útil. La diferencia entonces la vamos a ver en la vida útil. Primero entonces tenemos que el costo es 90,000, el valor residual 900 lempiras y la vida útil, aquí es donde nosotros vamos a aplicar los 2/3 que nos decía el reglamento. Son 6 años, lo multiplicamos por 2/3. Ustedes lo pueden hacer de una sola vez en su calculadora y tomar los 2/3 por 6 o multiplicar 6 por 12 entre 3 y les va a dar 4 años. En este caso, entonces, la vida útil del activo usado ya no es de 6 años, sino que es de 4. Una vez que nosotros ya tenemos eso, entonces procedemos a aplicar la fórmula de la misma manera que la hemos hecho en los casos anteriores. 90,000 menos 900, que es 89,100, entre 4, aplica entonces una depreciación anual de 22,275 lempiras. Esa es la diferencia, es únicamente el hecho de que como el activo no es nuevo, entonces tenemos que determinar una nueva vida útil antes de aplicar la fórmula. Bien, entonces una vez aplicada la fórmula, procedemos a elaborar el mayor de propiedad, el mismo que hemos estado desarrollando anteriormente. Ese mayor de propiedad entonces inicia colocando el nombre de la empresa, el nombre del activo, que es equipo de pavimentación de concreto, la fecha es el 3 de enero y la vida útil pues ahora son 4 años para este activo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los 4 años del activo, el costo, lo pasamos al valor en libros y aquí hacemos lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. ¿Alguien me quiere ayudar sumando la depreciación acumulada? Que me dicte, por favor. Primer año serían los mismos 22,275. Para el segundo año, ¿cuánto sería la depreciación acumulada?
¿Alguno de los que está ahí? 550. ¿Cuánto? 44.550. 44.550. ¿Quién me dio el dato? David. ¿Nombre? David Acosta. David. Sí. Ok, David. ¿Es del tercer año? Tienes ahí este micrófono. 825. ¿Cuánto? 66.825. ¿Nombre? Cecilia. ¿Y el cuarto año? Es de 89.000. Ajá. 89.100. ¿Nombre? Megan. Bien. Ahora vamos entonces al valor en libros. ¿Cuánto sería el valor en libros para el primer año, después del primer año? ¿Alguien de los que no ha participado? Ninguno. 67.725. 77.725. 67. 67, profe. ¿Nombre? María del Carmen. Ajá. ¿Para el segundo año? 45.450. 35 o 45. 45. 45.000. 450. ¿Nombre? Gabriela Guerra. Iliana. Iliana Suset. Y ajá, ¿y la otra persona quién era? Gabriela Guerra. Bien. Siguiente valor en libros. 21.175. 175. 21.000. ¿Nombre? David Acosta. Ajá. ¿Y el valor en libros final? 67.925. 67. Profe, Ajá. ahí en 21.000 va 23.175. Ajá. ¿Nombre? ¿Quién me dio la corrección? Cecilia. Ajá. ¿Y el último entonces cuánto sería? 900. Ok. ¿Nombre? Gisela Barrientos. Bueno. Ahí tenemos entonces ya el mayor de propiedad. No tiene ninguna diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente. Y en las observaciones, pues yo le coloqué aquí activo usado, aplicando la vida útil según reglamento. Y aquí, como nos hacía una pregunta, entonces le coloqué que la depreciación anual del activo era de 22.275. Entonces podemos ver ahí que nos cuadra, ¿verdad? La depreciación acumulada con el total de valor a depreciar y el valor en libros con el 1% de valor residual. Ahí, eso es la diferencia del ejercicio anterior o de los dos ejercicios anteriores. Tenemos otro ejemplo aquí donde nos menciona que Hacienda del Rubí compró un equipo de inseminación artificial, el valor era de 70.000 y el activo, según el reglamento, tiene vida útil de 4 años. ¿Cuál es la vida útil del activo y cuánto es su depreciación anual? Aquí entonces vamos a revisar. Colocamos los valores que conocemos y al tomar la vida útil, vean aquí la diferencia. Son 4 años multiplicados por 2/3. Aquí la diferencia es que no nos dio un número exacto. No nos dieron años exactos como en el ejercicio anterior,
sino que aquí vemos que la vida útil es equivalente a 2.66666 años, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros calcularlo, a cuánto equivale el punto 66, porque no equivale a un año completo, lo podemos hacer de diferentes maneras, pero una de las maneras más sencillas es multiplicarlo por 12 meses que tiene el año para determinar a cuánto equivale en meses. En este caso, entonces, al multiplicarlo por 12 equivale a 32 meses. Para eso, recuerden entonces que ustedes tienen que tomar, si son números infinitos, ¿verdad? Como en este caso que era 666 infinito, tomamos la mayoría de los 6 posibles y lo multiplicamos para que nos dé los meses exactos. En este caso, entonces, fueron 32 meses. Al determinarlo en años, equivale a 2 años, 8 meses. ¿Cómo sé yo que equivale a eso? Bueno, porque yo sé que un año equivale a 12 meses, entonces en 24 meses yo tengo 2 años exactos. Para llegar a 32 únicamente me quedan pendientes 8 meses de vida útil. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice que el activo no nos dio exacto en el número de años, sino que su vida útil por ser usado equivale a 2 años, 8 meses. Entonces, al multiplicarlo, al hacer la fórmula, perdón, lo tomamos con meses para que se nos sea más sencillo, ¿verdad? Dividimos entonces 69.300 entre 32 meses. Si lo dejamos solo entre 32, nos va a dar la depreciación mensual. Pero como yo la quiero sacar de una sola vez, la depreciación del año, porque son 2 años completos, entonces lo voy a multiplicar de una sola vez por 12 meses y me va a dar una depreciación anual de 25.987.50. Esa es la depreciación por año. Ya sabemos que van a ser 2 años con la misma depreciación. Y calculo la depreciación del último año porque ya no son un año completo, sino que son 8 meses. Entonces, vuelvo a tomar el valor a depreciar entre 32 y lo multiplico por los 8 meses del último año. Y el último año, entonces, la depreciación va a ser equivalente a 17.325. Esa es la diferencia con el ejercicio anterior. Ya una vez que nosotros tenemos la depreciación, solo lo colocamos en el cuadro. Decimos entonces que para el primero y para el segundo año son 25.987.50. Y para el tercer año, que no es el año completo, sino que son 8 meses, son 17.325. Tomamos entonces y aplicamos la depreciación acumulada. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Copiamos el primero, sumamos el siguiente, nos da una depreciación de 51.975 y después en el último año la depreciación es de 69.300. Aquí entonces en el valor en libros me dan el dato del 44.013. 44.013. ¿Nombre? Melanie. No, es 44.012.50. Uh-huh. Seguramente ella lo tiene configurado Cierto. sin centavos. ¿Nombre? Lizzy Santos. Ok, gracias, Liz. ¿El siguiente valor en libros? Es negativo 7.952.5. Lo que pasa es que usted me está restando la depreciación acumulada, por eso le da negativo. Acuérdese que es 44.012 menos 25.987.50. No le va a dar negativo. Es 18.025. ¿Nombre? María del Carmen. Bien, María del Carmen. Y por último, 700. nombre. Melanie. Bueno, entonces ahí vemos que terminamos el mayor de propiedad del segundo ejercicio y contestamos la pregunta. La vida útil del activo es de 2 años, 8 meses.
Y la depreciación anual de los primeros 2 años es de 25.987.50 y para el último año es de 17.325. Ahí entonces terminamos con la depreciación en línea recta. Aquí la única diferencia entonces es que ustedes tienen que leer el ejercicio y cuando se les presente entonces el hecho de que es usado, recordar que la vida útil es 2/3. Tenemos que tomar, entonces aunque el ejercicio me diga ahí que la vida útil del activo es tantos años, ustedes tienen que recordar que esa es según el reglamento para un activo nuevo. Entonces ustedes tienen que encontrar la nueva vida útil del activo usado. Esa es la diferencia entonces con los ejercicios que habíamos visto anteriormente. Con eso terminamos la depreciación en línea recta y entramos al último depreciación que vamos a ver, que es la depreciación por método de suma de números dígitos. En este son más, hay más métodos de depreciación, pero vamos a ver estos dos para que vean ustedes la diferencia entre el método de línea recta y cualquiera de los otros métodos de depreciación acelerada. De todos los otros métodos que se mencionan ahí, se reconoce únicamente entonces el de línea recta porque aparece la misma depreciación para todos los años. Y las depreciaciones siguientes, que es suma de números dígitos, que aparece también el método de saldos decrecientes, era otro, horas trabajadas, unidades producidas, esos entonces ya se consideran métodos de depreciación acelerada. Entonces, veamos cómo se desarrolla este y la diferencia entre el método de línea recta. Hay varios casos, pero solo vamos a ver el caso número 1, que es el activo nuevo comprado a inicios del año. Cuando se aplica este método, el cargo por depreciación es mayor en los primeros años de vida del activo y va disminuyendo cada año. Por lo tanto, se dice que es un método de depreciación acelerado. O sea que aquí no van a tener la misma cantidad todos los años, sino que el primer año va a ser el más alto y va a ir disminuyendo cada año, ¿verdad? El valor de la depreciación. Este método de depreciación se basa en el nivel de rendimiento del activo, puesto que nuevo tiene más rendimiento en los primeros años y a medida que transcurre el tiempo disminuye, ya que por su uso se desgasta y necesita reparaciones. O sea que se menciona, ¿verdad?, que el activo nuevo no da ningún problema y por eso entonces se aplica el método de suma de números dígitos para depreciarlo más los primeros años, que es cuando el activo no nos da problema. Pero recuerden que este método no está autorizado por el SAR hasta a menos de que se vaya a solicitar, ¿verdad? Y que lo autoricen. Los dígitos a los que se refiere el nombre de este método son enteros que corresponden a los años de vida del activo. Es decir, si por ejemplo un activo tiene una vida útil de 5 años, los dígitos serían, o sea, estos son los dígitos, ¿verdad? Comenzando siempre desde el 1 hasta llegar al año de vida útil. Entonces, en este caso serían 1, 2, 3, 4 y 5. Si estos dígitos se suman, tendríamos, por eso se llama suma de números dígitos, porque estos se suman. Entonces, se suman 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y esto es igual a 15. Esto es un ejemplo. Tomando como vida útil 5 años. O sea que si ustedes tienen un ejercicio con una vida útil de 5 años, ya van a saber que la suma siempre les va a dar 15, siempre y cuando la vida útil sea 5. Pero los ejercicios dependen entonces de cuál sea la vida útil del activo para sumar los dígitos que aparecen ahí, ¿verdad? Desde 1 hasta la vida útil del activo. Entonces, vemos aquí que después de eso vamos a formar unas fracciones. Bueno, aquí dice que también otra manera de encontrarlo, si no lo quieren sumar uno por uno los dígitos, también se puede hacer mediante esta fórmula. N es paréntesis, N más 1 entre 2, que resolviéndolo sería
los 5 años de vida útil, nuevamente en el paréntesis 5 más 1 entre 2, y esto se resuelve primero, ¿verdad? Entonces copiamos el 5, 5 más 1 es 6, entre 2 es igual a 3. 5 por 3 equivale a 15. O sea, cualquiera de las dos maneras en que lo encuentren me da el mismo resultado, 15, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos ese valor, que es el que vamos a utilizar como denominador de la fracción, vamos a hacer una fracción por cada año de la suma de los números dígitos, comenzando entonces con el mayor para el primer año. Entonces, lo que tomamos es los dígitos, comenzando entonces con este número que es el número 5. Y la fracción sería 5 sobre 15. El denominador de las fracciones no va a cambiar en el ejercicio, pero el numerador sí, porque vamos a ir tomando cada año un numerador diferente. Entonces, comenzamos del 5 y vamos a llegar hasta el 1. 5 sobre 15, 4 sobre 15, 3 sobre 15, 2 sobre 15 y 1 sobre 15. Aquí hay una fracción para cada año. Esta es la del primer año. Esta es la del segundo. La de en medio es la del tercero. 2 sobre 15 es la cuarta fracción para el año número 4. Y 1 sobre 15 es la última. Tenemos entonces 5 fracciones. Luego nos dice que la depreciación para cada año se determina multiplicando la fracción por la cantidad a depreciarse durante todos los años. O sea, costo menos valor residual, que es lo mismo que hacíamos en la depreciación en línea recta, solo que aquí no hay que dividirla, únicamente es costo menos valor residual. Y aquí está el ejemplo. El 2 de enero de 2020, la Casa Comercial El Descuento adquiere un ozonizador de aire con valor de 8,600 y para su instalación se gastó 800 lempiras. Determine la depreciación anual utilizando el método de suma de dígitos. La vida útil de este activo es de 4 años. Veamos aquí. Habíamos visto un ejemplo con 5 años. Aquí miramos que este ejercicio tiene 4 años de vida útil. Por lo tanto, la suma de números dígitos va a ser de 1 hasta 4. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 equivale a 10. Formamos las fracciones entonces, recordando que 10 va a ser el denominador de cada fracción. Tomamos el primer año 4 sobre 10, el segundo 3 sobre 10, el tercero 2 sobre 10 y el último 1 sobre 10. Entonces al final la fracción siempre va a terminar con 1 como denominador, como numerador, perdón, y el denominador entonces la suma de los números dígitos del ejercicio. Luego calculamos la cantidad de depreciar, tomando entonces costo menos valor residual. El costo, que es 9,400, porque acuérdense que hay que sumarle los gastos de instalación. Entonces, 9,400 menos el valor residual, que es 94. Entonces, la cantidad de depreciar es de 9,306 lempiras. Luego calculamos la depreciación. Aquí no aplicamos fórmula como en el caso de línea recta, ¿verdad? Donde nos daba la misma depreciación cada año. Les dije que este iba a ser cada año diferente y que el primero es el más alto. Entonces tomamos 4 sobre 10, que es la fracción que habíamos hecho aquí, y la multiplicamos por la cantidad de depreciar, que es 9,306. No vayan a tomar el costo total, sino que es la cantidad a depreciar. Entonces, el primer año, la depreciación sería de 3,722,40. Para el segundo año sería 3 sobre 10 por 9,306, serían 2,791,80. El siguiente año, 2 sobre 10 por 9,306, 1,861,20. Y el último, 1 sobre 10 por 9,306 serían 930,60. Recuerden que multiplicar por fracción es igual a multiplicar numerador por numerador, denominador por y dividirlo entre el denominador, porque aquí no hay otro denominador en este caso. Entonces sería 4 por 9,306 entre 10. 3 por 9,306 entre 10, cada una de ellas dividido entre 10. Y ahí entonces nos da la depreciación anual.
Para resolverlo entonces en el mayor de propiedad, solo tomamos el nombre del activo, que es el ozonizador de aire, la fecha de compra que fue el 2 de enero del 2020, la vida útil que es 4 años. A diferencia del método de línea recta, aquí se agrega una columna más. Colocamos los años y aquí se agrega entonces las fracciones. Y colocamos entonces la fracción de cada año. La del primero que es 4/10, la del segundo 3/10, la del tercero 2/10 y la última 1/10. El costo, lo mismo que hacíamos allá, lo copiamos al valor residual. Y las depreciaciones, pues aquí las depreciaciones no son iguales. Entonces en el primer año, lo tomamos de aquí, la depreciación era de 3.722.40. La del segundo año, la depreciación era de 2.791.80. En el tercer año eran 1.861.20 y para el último año la depreciación era de 930.60. Como les decía la explicación, el primer año es el más alto y el último año es el más bajo de todas las depreciaciones. Por eso se llaman entonces de depreciación acelerada. Bueno, la depreciación acumulada se encuentra de la misma manera, igual que el valor en litros. Como ya se nos va a terminar la hora, entonces esto lo terminan ustedes de copiar, porque tienen que copiar lo que les acabo de explicar, ¿verdad? En su cuaderno. Y luego entonces les queda la tarea para la semana, que son 3 ejercicios, unos con el activo usado, que ya sabemos que lo aplican en línea recta, y otro ejercicio para usando el método de suma de números dígitos, o suma de dígitos, ¿verdad? Eso es entonces, no sé si tienen alguna duda, que queden estos minutos para alguna duda o algo que me haya saltado, que no vieron de dónde salió. Profe, Ajá. disculpe, fíjese que yo entré un poco tarde porque mi internet estaba fallando bastante, así que le quería decir. ¿Nombre? Megan. Pero me entró, sí, pero no entró tan tarde, hay otros que entraron más tarde. Porque hay algunos Bueno, que pero o sea, hace poquito igual. entraron. Yo probé, yo. Sí, porque la verdad es que tomo asistencia y algunos me están entrando a la mitad de la clase o cuando la clase ya va por la mitad. Entonces, espero yo que esa gente esté viendo los videos después, porque el problema es que entran tarde y luego no ven los videos y estar prestando las tareas, pues eso no, o sea, yo entiendo que el sistema es un poquito más, o sea, a ustedes les da la elección de si quieren o no quieren, o la verdad que muchos dicen que no sirve, ¿va? Pero sea como sea, el que quiere y lee y desarrolla sus ejercicios está captando no la misma cantidad de contenidos o posiblemente no con las mismas cosas que hacíamos antes, pero algo están aprendiendo. Pero hay otros que solo están copiando. Entonces, esa gente, bueno, ustedes sabrán, porque vamos a regresar a clases y ahí vamos a ver cómo van. ¿Dudas con respecto al método? ¿Con el método de suma de números dígitos? Ustedes terminan de llenar esto. Luego, cuando me envían sus evidencias, me envían la tarea. Algunos me envían todo. Está bien si me envían el contenido y la tarea, pero para revisión, pues la tarea de los 3 ejercicios es lo que más me interesa, ¿verdad? Para cuestión de acumulativo. Esta parte del contenido, pues es obligación de ustedes porque les sirve para estudiar. Y ya con eso, entonces, nosotros finalizamos el tema de depreciaciones. ¿No hay dudas?
No, profe. Bueno, entonces ustedes copien en la profe. próxima hora, terminen de desarrollar este ejercicio y luego mañana, si quieren, comienzan a trabajar en 3 ejercicios nada más. Solo eso les estoy dejando, 3 ejercicios. Vean en Classroom para cuándo están, porque creo que están para el jueves, no es para el viernes, sino que creo que es para el jueves. Tenemos bastantes horas asignadas en el horario, entonces a veces en el día tenemos más de 1 hora y pues en el ejercicio no se van a tardar más de 1 hora en desarrollarlo. Entonces está para un promedio de 3 horas, más lo que van a copiar, 1 hora más para copiar el contenido, 4 horas. Entonces, para los que me están enviando la tarea tarde, ¿verdad? Que ya yo la estoy revisando los sábados y algunos no me la han enviado aún ni el sábado. Pocos, pero sí hay algunos ahí que no están siendo responsables. Bueno, entonces, si no hay ya más dudas ni nada, los dejo para que comiencen a copiar o para que entren a la otra clase. Gracias, profe. Feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos. Adiós, profe. Feliz tarde. Adiós. Adiós. Adiós, profe.